Esta mesa tan importante que habla de la reindustrialización, pero desde su base, desde los cimientos que van a sustentar que sea posible. Y hablando de esa base, no podemos sino centrarnos en tres aspectos fundamentales. Por un lado, la persona, el talento, la formación, esos trabajadores. Por otro lado, por supuesto, el territorio, el ayuntamiento, la comarca, donde se va a ubicar y donde nacen, además, diferenciaciones que van a hacer que sea posible ese reto. Y, por último, la competitividad. ¿Cómo vamos a aunar estos tres elementos y los vamos a convertir en proyectos estables que den riqueza a un territorio y que den posibilidades de empleo digno y estable para las personas que viven en él? Cualquier proceso de reindustrialización solo es posible si contamos con una formación profesional que lo pueda sustentar, que pueda planificar de una manera rápida, de la mano siempre de las empresas, pero en el corazón el alumno, el trabajador, y que pueda hacer que conseguir en un tiempo pronto, con rapidez, que se pueda adaptar esas empresas. Siempre de la mano de las empresas se podrán realizar todas aquellas formaciones que puedan implicar que esas empresas puedan ser competitivas y, por lo tanto, que el empleo pueda ser estable y que pueda haber buen empleo, como el empleo que genera la industria. Para ello, desde el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes se ha trabajado en una ley, en una reforma del sistema de la formación profesional que lleva un año de implantación, pero que ha sido fundamental y que va a ser fundamental para la reindustrialización. Es una ley que, por un lado, genera flexibilidad en lo que en los centros se imparte al alumnado, pero flexibilidad también para adaptarse a cada uno de los sectores y a cada uno de los territorios. Se pueden realizar formaciones concretas que en un territorio son necesarias y en otro no, porque las empresas lo necesitan, porque ha habido una nueva metodología, unos nuevos equipos. La ley está preparada, los centros están preparados, las comunidades autónomas están deseando poder realizar toda esa adaptación y nuestro sistema de formación profesional lo permite. Es una formación profesional dual en la que hay coparticipación de la formación en empresas y en los centros educativos. Por otro lado, para la formación profesional inicial, para la que se da en el sistema educativo, contamos con digitalización, pero sectorial, de cada uno de los sectores. Nos hemos adaptado también en cuanto a los módulos profesionales que se imparten. Por todo ello, esa formación inicial está preparada, pero también uno de los elementos fundamentales de la reforma de la formación profesional es que la formación profesional es integrada, es decir, hemos integrado la formación de los trabajadores. Mediante la desgregación de la formación profesional, las empresas pueden lograr que sus trabajadores hagan microformaciones concretas adaptadas a los requerimientos de cada momento. Por lo tanto, creemos que con esta formación podemos ayudar a que el talento, a que el relevo generacional pueda llegar a las empresas y que además se pueda adaptar al territorio. No podemos hacer una reindustrialización real sin esa transformación constante de los trabajadores, del alumnado. Y tampoco podemos, además, lograr competitividad. Por ello, esta mesa, este debate que se va a organizar en este momento, creemos que es fundamental y, además, puede contar con elementos como la experiencia de cada uno de los ponentes sobre procesos que ya han tenido en sus territorios, cómo han afrontado esas crisis y cómo esa reindustrialización es posible y se refuerza, además, el territorio y las empresas. Muchas gracias. Muchas gracias. No, es que iba a pedirle a Paz que, como no se queda, quitamos la silla, ¿no? No te quedas, bajas allí. Vale, quitamos la silla. Adelante, Jaime. Sí. Vamos a quitar la silla, que es que sí, hemos calculado una de más. Tú sigue. Muchas Adelante. gracias, Paz, por la aportación del Ministerio de Educación y Formación Profesional y Elena por la presentación.
Realmente me apetecería bajar a abrazaros a cada uno de los que os habéis quedado, porque es la última mesa y como estamos casi en familia, yo digo, no sé si es porque es la sala más grande y más cómoda para descansar después del pisco labis o porque vamos a hablar de personas. Vamos a hablar de personas, ¿vale? Y yo digo, ¿por qué me han puesto a mí de reindustrialización aquí a moderar esta mesa? Bueno, pues supongo que al final, porque la reindustrialización, cuando lo exprimes todo, las dos gotas más importantes que caen es personas y territorio, ¿vale? Entonces vamos a hablar de personas y de territorio. En el marco conceptual de toda la jornada intensísima de hoy, que se ha hablado de industria, de máquinas, de bienes de equipo, al final de todo está el concepto de para qué trabajamos, ¿no? Es decir, para qué industria invierte lo que invierte, para qué el diálogo social en la nueva ley que se está tramitando de ley de industria se le quiere dar una mayoría de edad dentro de la ley de industria, por qué la gestión cooperativa es importante, al final porque todos los emprendedores, los representantes institucionales, los agentes de los clústeres, todo se hace para las personas. Entonces, ahora vamos a hablar de eso, de las personas y del arraigo al territorio. Al final, cuando alguien invierte industrialmente es por varios elementos que le satisfacen, pero sobre todo por crear empleo. Y empleo como en industria, que como creo que eso es poco cuestionable, es un empleo de calidad. A todo el marco conceptual que hemos estado hablando hoy en el Congreso, añadiré dos elementos, dos datos que han pasado un poco por arriba, pero que creo que a 4 de febrero de 2026 son importantes. 10% de desempleo en España. 10% de desempleo en España. Nunca en la historia de España ha habido más gente trabajando. Personas. 15% del PIB en industria. El ministro Ereu hablaba, ojalá estuviéramos en el 20%, 21% de Euskadi. El objetivo, elevar el empleo de industria, el PIB al 20%, esté quien esté. Sobre todo con una cuestión que yo creo que es pacífica para todos, una colaboración público-privada. La política industrial es una política de país. Cuando nosotros en industria decimos que es una política de país y no es una política de Estado, es porque va basada en la colaboración público-privada. Esto se hace entre todos, en el régimen competencial, con las comunidades autónomas, el Ministerio, pero también con la implicación de todas las agentes empresariales y sociales. O si no, no aumentaremos ese PIB industrial, empleo de calidad, aquella foto del obrero en las fábricas con mono y con grasa y con las cadenas, eso ya no existe. Hemos visto los vídeos de esta mañana, los premios, ¿vale? Es decir, cómo la gente hoy trabaja en industria, ¿vale? Y de esto al final vamos a hablar con gente realmente que tiene mucho más que aportar que el que les habla. Tenemos con nosotros a Iker Galpasoro Lasa, secretario del Valle de Gorri. Valle de Gorri es una asociación, años 80, por ahí, más o menos, Iker. Te han puesto lo de la Real Sociedad. Aquí nos han puesto a los buenos de Bilbao y a ti de la Real. Bueno, para que hables azul de la Real. Bueno, Iker nos va a contar cómo en una de aquellas crisis que pasábamos tan duras, una asociación con implicación territorial y con todos los agentes, ¿vale?, supieron salir y, bueno, vamos a decir que es un caso de éxito, bueno, es una experiencia a compartir de qué pasó en aquel momento y cómo sobrevivisteis y cómo se ha desarrollado aquella experiencia. Iker. Muy bien, pues Arratsaldeon, guztioi. Buenas tardes y, en primer lugar, agradecer la invitación al Ministerio. Encantado de estar aquí con nuestra pequeñita experiencia. Goierri es un valle del interior de Guipúzcoa, al igual que han comentado el Alto Deba, que sería la zona de Mondragón. Goierri también está rodeado de dos cadenas montañosas. Goierri, de hecho, en euskera significa pueblos altos, que son los pueblos que estamos cerca de las montañas. Y a pesar de estar en un entorno totalmente natural, la actividad
principal es la industria metalmecánica, con 15 empresas tractoras, diríamos. La mayoría son empresas locales, algunas de ellas cooperativas, muy importantes. Y un ecosistema innovador e industrial alrededor muy, muy importante, con más de 200 pequeñas y medianas empresas colaboradoras. Mayoritariamente están trabajando para estas tractoras, pero también tienen el apoyo pues, de un centro de formación profesional, un centro de investigación, una universidad y una agencia de desarrollo. Bueno, este dinamismo empresarial y esta actividad industrial hace y favorece que a día de hoy en Goierri, pues por suerte, no hay casi desempleo, ¿vale? Tenemos casi pleno empleo y, de hecho, las empresas tienen muchas dificultades para encontrar personas cualificadas. Pero esto no siempre ha sido así, ¿vale? Ahora, esto que parece pues un panorama ideal, pues en la década de los 80, como bien has comentado, pues era todo lo contrario. La crisis industrial se cebó en todas partes y en los entornos más industriales todavía más. Muchas empresas cerraron, se perdieron más de 3.000, 4.000 puestos de trabajo industriales únicamente, y algunas de estas empresas que ahora son tractoras en nuestro territorio estuvieron también a punto de cerrar, ¿no? Y yo creo que cuando explico esta historia, este momento yo creo que es clave en todo nuestro modelo de desarrollo territorial. Yo creo que el punto de inflexión y esa crisis tan dura que sufrimos, pues fue de alguna forma el detonante que hizo que esa parte pública y privada que comentabas empezasen a hablar, empezasen a colaborar. Había un enemigo común, que era la crisis y el desempleo, y había que empezar a trabajar. En esa época yo creo que estuvieron cerca de 2 años colaborando, empresas, municipios, agentes sociales, económicos del territorio, y en 2 años más o menos decidieron, cuando todo parecía indicar que había que abandonar la industria y que había que ir hacia sectores de servicios más avanzados. Por suerte la industria era local, las personas vivían en el valle y decían que ellos veían el futuro del valle industrial, que la industria era lo que nos había dado de comer durante tantos años y nos tenía que seguir dando de comer. ¿Que había que transformar? Por supuesto. ¿Que había que mejorar? Por supuesto. Pero no teníamos que abandonar aquello que sabíamos hacer. Entonces, bueno, ahí se inició una conversación, se hizo un plan estratégico que llevó esos 2 años, y para poner en marcha ese plan estratégico, cuyo foco era el mantener la actividad industrial, recuperarla y generar nuevos puestos de trabajo, pues se creó una agencia de desarrollo que empezó a trabajar en el año 93. Empezó a dinamizar diferentes proyectos y lo primero que hicimos fue poner en marcha una red de colaboración entre empresas. ¿Por qué? Pues porque teníamos por una parte a las empresas tractoras, que todo el mundo las conoce, pues CAF, Irizar, Ampo, Indar, las grandes empresas que están trabajando por todo el mundo, y luego teníamos las pequeñitas, las pymes, que estaban pues a otro ritmo y a otra velocidad. Decidimos empezar a colaborar, empezar a desarrollar proyectos, compartir el conocimiento que las grandes y las más avanzadas tenían, transfiriendo de alguna forma ese conocimiento a las pequeñas, y les pedimos también que nos dieran proyectos de valor añadido para estas pequeñas. Entonces, las empresas tractoras tenían muchas proveedoras en Europa y empezaron a traer proyectos que estaban desarrollando pues, en Alemania, en Austria, en Suiza, empezaron a traerlos al valle. Y empezaron a ayudar a estas pequeñas empresas a desarrollar esos proyectos de innovación. Ahí también pudimos introducir los centros de formación profesional, la universidad y también algunas ingenierías que teníamos. Entonces, bueno, pues ese ecosistema empezó a funcionar, empezó a trabajar, nos metimos en un montón de proyectos de desarrollo, de innovación, y poco a poco también las empresas empezaron a transmitir a los centros de formación cuáles eran los perfiles que necesitaban de cara a futuro. Y ahí también se dio una pequeña transformación en el centro de FP. En aquella época solamente teníamos un centro de formación profesional. Ese centro de formación profesional empezó a hacer proyectos de investigación, se creó un centro tecnológico y a día de hoy tenemos también una universidad. La Universidad de Mondragón tiene un campus en Goierri que imparte ingeniería mecánica. Entonces, bueno, ha sido una evolución
que nos ha traído hasta el día de hoy, ¿no? Después de muchos años de trabajo, reuniones, debates, hemos logrado tener una alianza industrial con todos los agentes socioeconómicos del territorio, y yo creo que eso es un poco lo más significativo, ¿no? Todos los agentes estamos en la misma línea, con el mismo objetivo. Goierri Valley, como asociación, nace un poco para ser el motor de transformación de estas pequeñas y medianas empresas, con el apoyo de las grandes, ¿vale? Que para nosotros es fundamental. Y bueno, los retos ya se han comentado los retos que tenemos a nivel territorial, entonces luego seguimos. Muy bien. Bueno, como hemos comentado, para el marco conceptual del Congreso queda la palabra cooperativas, ¿vale? Cooperación, territorio. Pasamos a Juan Antonio Vázquez y Raquel Márquez también, son representantes de los sindicatos, ¿vale? De la parte social. Juan Antonio Vázquez es de UGT, Raquel Márquez es de Comisiones Obreras. No somos primos hermanos, pero nos vemos mucho. Bueno, la parte de Iker la habréis identificado muchos de los que estáis aquí. Es decir, la lucha continua dentro del sector de la industria por la evolución, el mantenimiento del empleo y el crecimiento. Eso ha sido Iker. La parte social ha trabajado en el Ministerio, llevamos trabajando una temporada larga en la elaboración del proyecto de ley de industria, donde sabéis que la ley de industria actual está completamente desfasada, 33 años en vigor, con las competencias repartidas por las comunidades autónomas, y el Ministerio se ha propuesto aprobar una ley marco y elevar el diálogo social, la participación de los agentes sociales al rango que le toca en el siglo XXI, ¿vale? Y ellos han participado activamente en el texto que ahora mismo está en el Congreso de cuál sería esa participación, tanto en las mesas de reindustrialización, que hay un procedimiento, como el del diálogo social. Para hacer la pregunta a Juan Antonio, daré dos datos más. El Ministerio de Industria del Gobierno de España pasó de la época 2014-2018 a gestionar 4.500 millones. En el año 2025 teníamos un presupuesto de 8.000 millones, que si le sumas la gestión de los contratos de defensa hemos llegado a los 12.000 millones. Y la pregunta para Juan Antonio, hablando de reindustrialización, de territorio, es si cree que esa inversión en industria contribuye de alguna manera a los desequilibrios territoriales, a la cohesión territorial y a la mejora de la reindustrialización en España. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias, Jaime, por la invitación y permitirnos estar hoy, esta tarde aquí contigo y con todos. Bueno, yo creo que sí, que contribuye de forma significativa. Es lo más importante, ¿no? La inversión, el crecimiento de los presupuestos públicos y, por supuesto, la colaboración público-privado y, por supuesto, esa colaboración en términos de inversión. Yo creo que todos estamos convencidos de que es fundamental para luchar por la España despoblada, pues la importancia que tiene de preservar nuestra industria para luchar contra ese problema social o territorial que tenemos en nuestro país. Y que la industria de por sí es la que genera no solo empleo de calidad, sino que genera, entre otras, economía y bienestar social, ¿no? Por lo tanto, hasta ahí. Otro dato más es que en España pues somos pioneros con los acuerdos de transición, sobre todo para la cuenca minera y para las centrales térmicas, ¿no? Somos pioneros, somos un referente internacional y, por lo tanto, nos bate ahí digamos, la experiencia de estos años donde hemos negociado, hemos acordado con acuerdos en materias de empleo, en materias sociales, o en materia económica, en materia territorial, por supuesto. Y yo creo que han sido esos acuerdos, pues, como decía, un referente internacional. Pero yo creo que hoy la inversión, la nueva política del Gobierno, que por fin ese cambio de paradigma que pone encima de la mesa como un pilar fundamental la política industrial, o que incluso pone dentro de esas políticas industriales la vertebración territorial como uno de los grandes objetivos,
pues la que nos permite pues diseñar ese futuro de distribución territorial de las políticas industriales que parten del propio Gobierno, del propio Ministerio de Industria, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Porque nosotros llegamos al convencimiento que la mejor transición que puede ser es la que nos anticipamos. Sabemos que hay sectores emergentes, que hay sectores que, por circunstancias de la situación de las transformaciones industriales y de todas las transformaciones que está desarrollándose en la industria, pues de alguna forma lo están pasando mal. Entonces, para nosotros esa inversión, esos proyectos industriales que se anticipen, que creen certidumbre en la sociedad, en las personas trabajadoras, y ese proyecto industrial que sea la alternativa a esas empresas en esos territorios que lo estén pasando, yo creo que es la mejor medicina a esa lacra que nos puede estar ocurriendo cuando hay empresas que lo pasan mal, que tienen que recurrir a procesos de expediente o de liquidación, ¿no? Por lo tanto, es la mejor medicina para curar y encontrar el objetivo que todos perseguimos, que es vertebración territorial, creación de empleo y certidumbre con bienestar y desarrollo económico, ¿no? Por lo tanto, es lo importante, ¿no? Raquel, como he comentado, representa Comisiones Obreras. Hablando también de la residencia industrial, le pregunto abiertamente si cree que ahora mismo el tejido industrial español se encuentra más preparado, es más resiliente, es más sólido frente a posibles altibajos geopolíticos o coyunturales. Bueno, aporto un dato: el sector de la automoción, por ejemplo, España es el segundo productor de Europa, el 9º del mundo, pero desde el punto de vista de la parte social, si consideráis que hay mejores condiciones ahora que en otras épocas. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y gracias por la invitación. Bueno, pues depende con qué lo comparemos. Si lo comparamos con los países de nuestro alrededor o con los demás países de la Unión Europea, estamos viviendo un cierto optimismo. Estamos resistiendo mejor que los países de nuestro entorno. Esto se da por varias cuestiones. Es verdad que tenemos una gran capacidad productiva, pero con una palanca fundamental en la exportación. Producimos más del 80% es exportado y esto es una palanca que nos hace quizás sufrir menos que otros países. El sector del auto es un sector en plena transformación que, hilando antes con formación y recualificación, tenemos que seguir siendo el segundo, porque no solo en ensamblaje, en construcción, sino en componentes, somos una industria con un valor añadido enorme que necesitamos la participación de todos para que esto continúe. Esta gran función exportadora, esta gran capacidad productiva, y nos hace estar en un cierto crecimiento sostenible, siempre un poco valorándolo con los países de nuestro entorno. Es fundamental y creo que se está haciendo grandes avances en la digitalización y en las nuevas tecnologías. Estamos avanzando en tener una cierta autonomía y una estrategia propia. Esto creo que nos puede situar hacia las diferentes transiciones que van a venir o que estamos ya asumiendo, mejor situados hacia los vaivenes que traiga el mercado. Y bueno, los PERTEs, que no siempre en la mesa anterior y en otras se está comentando, bueno, creo que tenemos que aprender a hacerlos y a rediseñarlos mejor y más participativos por nuestra parte. Bueno, sí que han paliado o han permitido fomentar en algunas, pues en el hidrógeno verde o en algunas cuestiones más novedosas. Seguimos teniendo sectores que
el de la automoción en plena transición, pero todo el sector también de la sanidad o de la industria agroalimentaria está resistiendo bastante bien e incluso creciendo. Son sectores que, tradicionales, no son sectores emergentes, que tenemos que sí que están manteniendo un crecimiento relativamente sostenible y sobre todo comparado con el resto de la Unión Europea. También goza este país de una gran confianza empresarial a la hora de que venga aquí inversión extranjera o de cualquier otros proyectos de políticas pública-privada de inversión. Pero creo que necesitamos, como bien has dicho, una ley de industria adecuada a esta digitalización, a esta inteligencia artificial, a este 5G que no reconoce la legislación actual. Creo que tenemos algunos puntos críticos que nos pueden hacer sufrir. Tenemos mucha pyme y micropyme que le es muy difícil tanto llegar a esta digitalización como a una exportación o un nivel internacional. Tenemos un déficit de talento. Creo que falta en muchas ocasiones esa formación cualificada que a veces necesita la industria, excepción Grupo Mondragón, pero bueno, a nivel general existe. Aparte ahí se necesita perfiles enormemente cualificados que a veces no los tenemos o a veces cuando los tenemos no los retenemos por distintas circunstancias y se van a otros sitios después de haber estado formados. Creo que ese también es algo que debemos de buscar y de pedir. Y creo que también hay algo que no es tanto, bueno, desde el punto de vista sindical, pero importante también en las empresas y los sindicatos queremos industrias fuertes y ese reparto de la riqueza, son los costes energéticos. Estamos en un país que está liderando, también dentro de la Unión Europea, la energía verde, energía limpia, y los costes no están adecuados, y esto importa mucho a 2 de cada 3 industrias porque nos hace menos competitivos. Iker, pasando a la siguiente ronda, hablando del cooperativismo y de los pilares de la reindustrialización y de los retos, concreta un poco más cuáles son los pilares sobre los que tendríamos que tener en cuenta por vuestra experiencia del Valle de Gorri en cuanto a la reindustrialización, el cooperativismo y los retos que nos quedan por delante. Vale, es complicado definir cuáles son un poco los puntos más, los que para nosotros han sido claves, ¿no?, en este proceso de reindustrialización. Yo ahí sí apuntaría al consenso. Yo creo que ha sido una de las claves, seguramente porque veníamos de una situación tan crítica que no hubo más remedio que ponerse de acuerdo y tirar para adelante, pero ese consenso es el que ha posibilitado que posteriormente el desarrollar los proyectos y las iniciativas pues haya sido más sencillo. Yo creo que también ha sido muy importante enfocarnos en aquello en lo que realmente somos buenos o sabemos hacer, que es el sector metalmecánico, y centrar un poco los pocos recursos que teníamos, enfocarlos en ello, la formación de las personas, el saltar de la formación profesional también hacia la universidad, centro tecnológico, el ir añadiendo de alguna forma valor a las pequeñas y medianas empresas, acompañándolas en ese camino. Y luego la forma de hacer, yo creo. Yo creo que una de las claves también es el cómo lo hacemos, que es la colaboración. No podemos construir un futuro para nuestro territorio si no colaboramos todas las entidades y agentes de ese territorio, ¿no? Y yo creo que ahí, en ese sentido, las cooperativas, el modelo cooperativo sí ha sido muy importante. Las cooperativas, al final, pues sí tienen en momentos de crisis una serie de valores que apoyan el que se mantenga el empleo. De hecho, tienen también mecanismos que se ayudan unas cooperativas a otras. Cuando en una hay poco empleo, pues los trabajadores y trabajadoras de esas cooperativas pasan a trabajar a las otras.
Y más allá de las cooperativas también el tejido local, porque muchas empresas no son cooperativas, pero las personas propietarias son familias que son locales, que son del territorio y que sí quieren que ese territorio avance y que haya un futuro pues, para las personas que vienen posterior. No sé, gracias, Iker. Raquel, hablabas antes de sectores emergentes, supongo que hablas de defensa, tecnología, energía. ¿Cómo se debería recualificar, atender el talento, la formación con criterios de transición justa, de creación de talento? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto de los sectores emergentes? Bueno, nosotros tenemos mucha esperanza en que estos sectores de verdad sean un acelerador de la industria y que sean tractores para el resto de los sectores, tanto en la defensa como en la tecnología como en la energía, está enormemente unido a una cualificación profesional. Estos sectores necesitamos una cualificación adaptada a estas nuevas tecnologías. Se están haciendo cosas desde el Instituto de Transición Justa, hay ayudas para digitalizaciones, hay proyectos concretos para ir avanzando, pero necesitamos una apuesta mayor y más recursos. En defensa es verdad que ha habido un aumento muy importante que va a ser dual en civil y militar, en el que se va a una defensa 5.0 y puede ser tractor para otras industrias, pero la cualificación profesional, la digitalización de estos sectores son fundamentales y son denominador común en todos ellos. Además, estos sectores emergentes tienen dos peculiaridades que quizás otros sectores industriales no han tenido en su momento. Podemos arraigarlos y tener una mayor cohesión territorial porque las ubicaciones podemos ponerlas en otros nudos tecnológicos y no en determinadas zonas muy industrializadas. Y eso puede hacer una riqueza industrial más repartida, una vertebración del territorio que tenemos en algunos sitios muy despoblados y que cuando las industrias cierran queda poco, se cierra más que ese propio centro de trabajo. Entonces, estos sectores energéticos, tecnológicos y de defensa, de verdad creo que podemos tener unas ubicaciones diferentes, en unos nudos tecnológicos diferentes y pueden ser muy positivos para todas las partes. Juan Antonio, hablas muchas veces del cambio de paradigma en la política industrial. A los y las valientes que todavía están aquí sentados, mirándonos entre el móvil y tal, ¿cómo les concretarías qué es el cambio de paradigma? Es decir, ¿cómo veis vosotros que ha cambiado la política industrial en España y cómo lo valoráis ese paradigma actual? Vale. Bueno, yo, Jaime, antes, si me permite, un tema que se me ha olvidado en mi anterior intervención. Nosotros, al margen de valorar lo que es el importante incremento de inversión público para la política industrial, también valoramos otro hecho, y es que se haya constituido la Dirección General para la Reindustrialización en nuestro país, por lo tanto, para la vertebración territorial en nuestro país, y que yo creo que tú conoces bien la Dirección General esa, ¿no? Entonces, nosotros también es un tema que valoramos. El cambio de paradigma. Bueno, yo llevo 4 décadas en la industria, reivindicando una política industrial con los diversos diversidad de colores que ha pasado en los diferentes gobiernos. Y para nosotros ese cambio de paradigma es que después de los periodos de crisis sanitaria o de los conflictos bélicos que hay, pues el gobierno por fin ha apostado, este gobierno ha apostado por ese cambio de paradigma, por hacer una apuesta por el crecimiento, por la inversión, por las personas
y, por lo tanto, entre otras, porque le pone encima de la mesa una política industrial. Por lo tanto, España ha jugado un papel de liderazgo a nivel internacional. Hemos jugado ese papel de liderazgo en los procesos de transformación, en los procesos de recuperación económica y, por supuesto, en los procesos de reindustrialización. Ahora visto desde Europa, muy importante, no solo a nivel de industria, sino concretamente a nivel de la industria de la defensa, por el cambio de orden internacional que el amigo Trump nos está metiendo a todos, ¿no? Entonces yo creo que todo eso es importante, ese papel que ha jugado el actual gobierno. Y por supuesto, como tú has dicho, se da cuenta de que tenemos, además de ese incremento de las inversiones, pues tiene que tener una serie de herramientas para facilitar ese crecimiento de nuestra industria, conseguir los objetivos que se estáis marcando, como puede ser no solo el crecimiento industrial, sino la autonomía estratégica, la vertebración territorial, que son clave en ese proyecto, un Real Decreto Ley que está en el Congreso de los Diputados y que ha contado con un amplio proceso de diálogo social, en el que hemos participado todas las patronales y, por supuesto, los sindicatos, y que yo creo que tienen un alto consenso, por lo menos social. Por lo tanto, también hay que valorar el tema de la colaboración entre las administraciones, que, bueno, esta mañana también lo hemos podido ver, que no solo hay una apuesta a un cambio de paradigma por parte del Gobierno de España, sino también por parte, incluso siendo gobiernos autonómicos muy diferentes, con situaciones muy diferentes, pero hay una apuesta global por la política industrial, por la colaboración entre las instituciones, cuando estamos hablando de colaborar para implantar industria en sus territorios. No así tanto cuando estamos hablando, por ejemplo, de esas herramientas necesarias y, por lo tanto, de darle tramitación política, ¿no? Y yo aquí quiero reseñar eso. Para nosotros siempre venimos reivindicando esa política industrial y hoy venimos reivindicando fuertemente la necesidad de un pacto de Estado por la industria, fundamentalmente de aquellos partidos políticos que tienen opciones de gobierno presente y futura, y, por supuesto, de esa ley de industria nueva que sustituye a la del año 92, ¿no? Y yo creo que después de ese consenso social, que antes me quedo insatisfecho porque todo el mundo, todas las fuerzas políticas no tengan esa visión de Estado, que no entienda de que la política industrial Es que no va a cortar, o sea. Porque tú no se lo quieres decir porque estamos listos ya. Juan Antonio, al grano. Bueno, en definitiva, como decía, que yo en concreto insatisfecho porque no todos los partidos políticos tengan esa visión de Estado y no se facilite el poner las herramientas necesarias para crear una política industrial que nos sitúe a España en ese % del PIB que hoy ha reivindicado el ministro de Industria. Bueno, Elena, hemos terminado. Hemos hablado de reindustrialización, de personas, de talento, de territorio, de política industrial basada en la colaboración público-privada, de la mano de un caso experiencial de éxito de la Vall de Gorri, de la mano de los representantes del diálogo social y, al final, la política industrial se tiene que hacer entre todos, es política industrial de país y, por tanto, esa es la conclusión que hemos sacado para mantener y retener el talento. Muchas gracias. A la mesa, muchas gracias a Jaime. Sin duda, sin personas y sin territorio no hay industria.